Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, continuando con este tema tan interesante de la conciencia, hoy vamos a ver una fraccioncita que se llama lo que te diga tu conciencia. Ok, bueno, en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, dice, el apóstol Pablo está hablando a los corintios y dice, tenemos un motivo de orgullo y es que nuestra conciencia nos dice que nos hemos portado limpia y sinceramente en este mundo y especialmente en mi relación con ustedes. Nosotros no nos guiamos por la sabiduría humana, sino que confiamos en la gracia de Dios. Aquí habla de cómo la conciencia nos indica de cómo debemos de conducirnos correctamente. Digamos que la conciencia siempre tiene un estándar alto acerca de lo que es moralmente correcto, siempre está más alto. Entonces, la conciencia es ese juez interno que nos da testimonio, que nos permite estar conscientes del bien y del mal, ya sea aprobando nuestras acciones o acusándolas. Te voy a platicar un ejemplo de lo que nos pasó en México. Cuando vivíamos allá, un día íbamos llegando a la iglesia y nos habían dicho con mucho cuidado que no nos estacionáramos en un lugar que afectaba a unos vecinos y que se habían molestado, ya. Entonces nos decían, váyanse. Y claro que estacionarte allá era caminar como 7 cuadras para irte a un mall y estacionarte por ahí, caminar y todo. Y entonces ese día llegamos, Dios nos estaciona y pues como que 3/4 partes del coche estaba bien y como que una partecita chiquita, la trompita, no. Entonces dijo, no, pues yo creo que como que ya está bien, es una puntita, no le estorba a nadie. Ya se va muy mono caminando a la iglesia y entonces vamos llegando y está Pepe Toño, que estaba de líder de los servidores, y le dijo, Pepe Toño, mira, me estacioné ahí, pero nada más una puntita es la que abarca la parte que no, del estacionamiento que no debemos de tomar. Y entonces Pepe Toño no le dijo nada y dijo, bueno, Merito, lo que diga tu corazón, lo que te diga tu conciencia. Y así con bien dulce, bien amable. Entonces Homero, ¡ting! Entonces ya se regresa y ya va a estacionar el carro allá como a 7 cuadras en un mall, porque pues no había lugar, era un lugar de miles de personas. Entonces la conciencia te habla, lo que te dice tu conciencia. A veces estás dando, como también ha comentado Homero, que da una propina a esos señores que te están ayudando y luego va caminando y luego dice, la conciencia le remuerde y le dice, fue muy poquito, regrésate, que allá anda buscando quién me atendió para darle más. Entonces la conciencia realmente siempre te va a estar poniendo un estándar más alto del que en el que normalmente tú te conduces. Muy interesante. Pero el problema es que a veces discutimos con la conciencia, tratando de negociar un punto medio, ¿verdad? Pero la conciencia te está hablando y si tú le estás negocie o discute y discute con esa conciencia, va a llegar un punto en que tu conciencia va a decir, pues ahí déjalo, ¿no? Ahí muere. Entonces tenemos que ser sensibles de cuando esto está sucediendo. Nadie lo puede detectar en tu vida más que tú. Así que la pelota en tu cancha. Ok, entonces anulas la conciencia también cuando te dice tu conciencia que no está bien, pero tú de todas formas lo haces y te escudas diciendo, somos humanos que al cabo. Ok, fíjate qué interesante, 2 Corintios capítulo 4, versículo 2. El apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, dice, hemos rechazado proceder a escondidas, como si sintiéramos vergüenza, y no actuamos con astucia ni falseamos el mensaje de Dios. Al contrario, decimos solamente la verdad y de esta manera nos recomendamos a la conciencia de todos delante de Dios. La conciencia debe de permanecer siempre suave, permeable, sensible. Nosotros mismos haríamos que se fuera endureciendo la conciencia con nuestros razonamientos. A veces también nos justificamos con la misma palabra de Dios. Por ejemplo, hay personas que tienen inclinaciones desviadas y se justifican diciendo, no, pero Dios dice que nos amemos unos a otros. Y entonces proceden a lo mejor con una persona menor o de otra manera distorsionando
cuestionando lo que Dios quiere decir en la palabra, justificándose con la misma palabra de Dios. Ok, hay personas también que sobornan la conciencia, ¿no? Dicen, bueno, no diezmo, pero le ayudo a mis papás. Bueno, no voy a la iglesia, pero yo en mi casa oro, que al cabo Dios está en todas partes, ¿no? Y empiezas a negociar de esta manera, pero de una manera como soborno. Entonces, también de esta manera se va endureciendo tu conciencia. En Romanos habla de cómo la conciencia te acusa o te defiende. Vamos a leer el capítulo 2, en el versículo 14 y 15, dice, Pablo le está hablando a los romanos y le dice, porque cuando los que no son judíos ni tienen la ley, hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley, pues muestran con su conducta que llevan la ley escrita en sus corazones. Su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán. Los animales, fíjate, no tienen conciencia, pero nosotros, los seres humanos, Dios nos puso una conciencia para librarnos de caer en el error. Ahora, también hay una conciencia insensibilizada. Fíjate, lo vamos a leer juntos en Romanos 2, del 17 al 23. Dice, algunos de ustedes dicen con orgullo que son judíos. Se sienten muy seguros porque tienen la ley de Moisés y están orgullosos de su Dios, que creen saber lo que Dios quiere. Y cuando estudian la Biblia, aprenden a conocer qué es lo mejor. Se sienten muy seguros al decirles a los pecadores lo que deben de hacer para ser salvos. Y como tienen la Biblia en la mano, se creen maestros de los ignorantes y de los inexpertos, dueños de la verdad y del conocimiento. ¿Cuánto orgullo estoy viendo entre líneas? Versículo 21. Pero la pregunta es, ¿cómo pueden enseñar a otros si ustedes mismos no aprenden primero? ¿Cómo pueden enseñar que no se debe robar si ustedes mismos roban? Dicen que todos deben ser fieles en el matrimonio, pero ustedes mismos son infieles. Odian a los ídolos, pero roban en los templos de esos ídolos. Están orgullosos de tener la Biblia, pero no la obedecen y son una vergüenza para Dios. Wow, todos pueden hacerla así, ¿verdad? Porque habla de personas que conocen la palabra de Dios, pero se han insensibilizado con un espíritu religioso. La conciencia se insensibiliza cuando la gente cree que por tener conocimiento es suficiente. Empiezan a hacer lo mismo que condenan y no parece pasar nada. Su conciencia está siendo insensible. Fíjate, es como tener lepra. Cuando una persona tiene lepra, me gustaría que lo buscaras, la lepra no sucede de la noche a la mañana. La lepra sucede poco a poquito cuando las terminaciones nerviosas están siendo cauterizadas. Y cuando esta bacteria, que es una espiroqueta leprae, va carcomiendo la sensibilidad. Y entonces de repente tú puedes poner tus manos en un comal y piensas, pues, huele a carne asada, pero son tus propias manos porque ya no tienes sensibilidad. No te vas dando cuenta hasta que empiezas a caerte de a pedazos. Entonces, wow, me impresiona demasiado esto. De manera que, ¿saben qué, amigos? Necesitamos tener una buena conciencia. ¿Estás de acuerdo? Fíjate lo que dice Eclesiastés 8:11. Dice, cuando el malvado no es castigado de inmediato, la gente piensa que puede seguir haciendo lo malo. El corazón del hombre, no me gusta como dice, pero dice en la Biblia, es perverso y es engañoso. Necesitamos que la conciencia nos alerte. ¿Ok? Necesitamos que la conciencia nos alerte. Ahora, te quiero leer lo que el apóstol Pablo le dijo a su hijo espiritual Timoteo. Le dice, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyadas en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. ¡Wow! Entonces nuestra conciencia nos libra de agarrar monte, de agarrar una meta desviada, de naufragar. Qué importante la conciencia. Quiero concluir diciéndote que
la conciencia no tiene su propia luz, pero es como un tragaluz que absorbe la luz y la deja pasar. Pero cuando se empieza a empañar o se empieza a ensuciar ese tragaluz, ya no pasa tan claramente. Cuando se perturba, como lo dijimos, cuando discutes con ellas o cuando la acallas y llegas a insensibilizarlas. Entonces, ¿sabes qué es lo que te puede limpiar tu conciencia? ¿Quieres saber? Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente clase y por lo pronto te quiero dar una clave. Si tú permaneces como hijo de Dios, si tú tienes clara tu identidad, tú puedes decir, soy hijo de Dios y lo que soy determina lo que hago. De manera que tu conciencia puede mantenerse clara cuando tú tienes tu identidad clara como hijo de Dios, como hija de Dios, pero vamos a ampliar este tema la próxima clase, discútelo en la rama y nos vemos en la siguiente. Que Dios te bendiga.